¿Cómo te llamas? Erika Erika, que es una carrera terciaria. ¿Y cómo eran La los...? carrera terciaria, el horario de cursado era todo a la mañana y después en los últimos 2 años las prácticas docentes se hacían en el contraturno, o sea, 2 veces a la semana por el turno tarde. ¿Estudiabas mientras trabajabas? No, ¿No? yo tuve la posibilidad de estudiar, si bien fue duro, pero la familia me acompañó un montón, trataba de no llevarme ninguna materia para pasar al año siguiente, pero tuve la suerte de no trabajar bien. ¿Y en el terciario vos tomabas apuntes o cómo era? En el terciario se manejaban generalmente como en una escuela secundaria. Teníamos asistencias por materia, es la única diferencia. O sea, usted acá en la escuela tiene la asistencia del día completo. Con el terciario era, cada asignatura de la carrera tenía una asistencia que tenía que tener un porcentaje para tener el derecho a ser alumno regular y rendir a fin de año. ¿Cómo fue tu experiencia? Buena, porque generalmente uno estudia algo que le gusta y le gratifica hacer. Pero yo creo que lo más importante de todo es que cuando elegí primero, o sea, estaba dentro de educación física la carrera como segunda opción. No dio el resultado la universidad, en mi caso, pero sí, o sea, todo lo que estudié ese año en la Facultad de Medicina me ayudó un montón en la carrera de educación física. Hubo muchas materias que me fue muy fácil de todo lo que sabía del año anterior y principalmente porque me encanta trabajar de lo que estudié, que eso es lo que primero uno tiene que pensar antes de pensar qué vas a estudiar, o sea, de qué te gusta trabajar y después decir, bueno, de tal cosa, entonces, ¿qué tengo que estudiar para? Y ahí hacerlo. Muchas a veces nos equivocamos pensando en tener, qué sé yo, decir, ay, quiero ser médico, quiero hacer esto, pero después uno se banca a trabajar 24 horas en una guardia seguida, o sea, eso también uno lo tiene que pensar y repensar, o sea, ¿qué me gusta hacer? Porque después el día que tenga el título en la mano, eso, o sea, tiene que tener algún fruto, ¿o no? Tengo que buscar el rédito del tiempo que invertí yo en estudiar. Entonces, ¿me gusta trabajar de lo que estoy estudiando? Sí. Entonces ahí hay que darle para adelante. Cuando terminaste tu carrera, ¿fue difícil conseguir trabajo? Y en la docencia sí, y más en educación física. Yo creo que somos muchos y a algunos le cuesta insertarse varios años. Muchos se dedican a clubes, se van a trabajar en ámbitos no formales, que son los clubes, pero sí en escuelas. Les doy un ejemplo. En una escuela primaria hay alrededor de 25 maestras de grado y son 2 profesores de educación física. O sea, somos la minoría. ¿Qué aconsejarías a los que recién empiezan y a los que van a entrar a una facultad o a un terciario? Yo aconsejaría que vayan con expectativas de aprender y de adaptarse a los cambios. Porque uno en una escuela está bastante contenido y ahí en la universidad, en un terciario, hay que manejársela bastante solo. Entonces que vayan con esa idea y con la idea de salir adelante, en el sentido, por ejemplo, si uno no aprueba el primero o el segundo parcial, seguir estudiando, si es lo que verdaderamente uno se propone. O sea, no bajar rápido los brazos, sino mantener constancia y principalmente estudiar. Gracias. Bueno, me presentaron a la profesora de la escuela número 408. Primer pregunta. ¿Estudió alguna carrera superior o universitaria? Sí, yo soy profe de educación física y estudié en el ISEF número 11, 4 años, la carrera de profesorado, donde tenía un título intermedio en el tercer año de maestra de educación física y al cuarto año te recibías de profesor. Después de estudiar el profesorado, trabajé varios tiempos sin ejercer y después estudié la carrera universitaria, que es la licenciatura en educación física en la UNR. ¿Cómo se
estudiaba en ese nivel superior? Y el nivel superior se estudia un poco más libre, uno tiene que organizarse los espacios para estudiar, los docentes te aportan el material y uno después tiene que organizarse para poder rendir libremente lo que el docente te ayuda, te explica, te enseña. ¿Cómo es el sistema de aprobación en la universidad? En la universidad, bueno, en la carrera terciaria es distinta a la universitaria. En la carrera que yo estudié era una carrera muy similar a lo que es la secundaria. Nosotros necesitábamos ser alumno regular para poder después rendir el examen final, que muchas veces cumpliendo con todos los trimestres, como se hace en la escuela normalmente, a veces llegabas a aprobar el final de la materia y no necesitabas rendir un examen extra. Y lo que nosotros aprobábamos era con el número 7 para arriba. Después las otras, si no tenías menos de 7, te las llevabas a rendir parecido al sistema secundario. ¿Se te hacía fácil obtener el material para el estudio? Era un poquito más difícil que ahora. Ahora uno busca en internet y está todo más fácil. Antes teníamos que prestar más atención en clases porque si te perdías por ahí una clase te costaba más conseguirlo o ir a alguna biblioteca, pedir a algún compañero. Se complicaba un poco más que ahora. ¿Qué cosas nuevas tuviste que aprender al entrar a la institución? En la institución educativa, acá en la escuela para trabajar, tuve que ser un poco más ordenada y bueno, obviamente estás día a día viendo los problemas realmente, o sea, tenés que pasar de todo lo teórico que vos hiciste en la facultad y aplicarlo en el campo, en la escuela, digamos, y bueno. Entonces tenés que aprender a lidiar con los problemas que se te van presentando, que no era todo tan teórico como parecía y tenés que empezar a resolver esas cosas. ¿Te costaba estudiar? No, por suerte no me costaba estudiar. Siempre fui bastante ñoña y traté de llevar todo el día, no me gustaba faltar a la escuela, no me gustaba faltar a ningún lado y se me hacía fácil porque prestaba atención y siempre me resultó fácil. Era bastante ñoña. ¿Estudiabas y trabajabas al mismo tiempo? Gracias a Dios, la gran parte de la facultad la hice bancada por mi vieja y el último tiempo, que ya se estaba haciendo más difícil, trataba de hacer algo como para poder ayudarla y que no le sea tan complicado. ¿Cómo te organizabas para estudiar? Cómo me organizaba para estudiar y trataba de arrancar a tiempo, pero casi siempre me pasaba que dejaba todo para el final. Pero bueno, cuando tenía muchas materias que rendir, sí, trataba de organizarme con las que más fáciles primero y después las más difíciles. La última pregunta. ¿Lo que estudiaste te sirvió para mejorar tu vida? Sí, me sirvió para mejorar mi vida y lo volvería a estudiar nuevamente porque me encanta lo que estudié. Y sinceramente, si tengo que volver a elegirlo, elegiría otra vez. Muchísimas gracias. Vamos a tener la entrevista a la portera de la escuela número 408, Roberto Polo. Primer pregunta. ¿Estudió alguna carrera superior o universitaria? Sí, empecé abogacía. ¿Cómo se estudiaba en ese nivel superior de la universidad? Y en ese nivel superior de la universidad es mucho más difícil. Yo de todos modos encima lo hice libre, o sea que tenía que ir a sacar los apuntes, llevármelo a mi casa, leer y después decirlos oralmente o escrito. ¿Cómo es el sistema de aprobación en la universidad? ¿Cómo aprobaba usted? Bueno, en la universidad te aprueban con mucho menos nota, por supuesto es 4 mayor. Te hacen primero un escrito y después un oral. Y así ahí te evalúan. ¿Se le hacía fácil obtener el material para estudiar? No se me hacía difícil, se me hacía fácil, digamos, porque estaba la fotocopiadora de la facultad y si no lo buscaba por internet. Claro. ¿Qué cosas nuevas tuvo que aprender al entrar a la institución? Un montón de cosas.
decirlo, por ejemplo, que las pruebas, por ejemplo, que son orales y no las podés cambiar, las que son escritas, los horarios son estrictos. Bueno, y porque yo fui a un horario que estaba compartiendo con muchos chicos adolescentes. Y yo pues fue en la mañana porque yo a la tarde venía acá. La verdad es que me era muy difícil porque los chicos se dedicaban a hablar entre ellos, a conversar todo el tiempo y yo no escuchaba nada de lo que explicaban. ¿Le costaba estudiar? Me costó al principio muchísimo. ¿Estudiaba y trabajaba al mismo tiempo? Sí, yo estaba trabajando acá. ¿Cómo se organizaba para estudiar? A la noche. Yo a la noche porque me iba acá, comía y me sentaba en la mesa lleno de libros, fotocopias y ahí leía. Bueno, la última pregunta. ¿Lo que estudió le sirvió para mejorar su vida? Sí, un montón. Me sirvió, primero y principal, para saber mucha historia universal, que me encanta. La historia es antigua, universal. Después me sirvió para hacer, por ejemplo, tengo un vocabulario más avanzado, digamos. Me saqué muchas costumbres feas de decir malas palabras cada rato, todo ese tipo de cosas. Después, si yo tengo que ir a, qué sé yo, cualquier ley que haya en internet, yo voy, lo busco, lo puedo leer y entender más o menos. Lo que me sirvió bien. Muchísimas gracias por la entrevista. Al profesor de la escuela número 408, en lo actual vicedirector. Bueno, Primer pregunta. ¿Estudió alguna carrera superior universitaria? sí, ¿Cuál? comunicación social. ¿Cómo se estudia en ese nivel superior? O sea, en la universidad. ¿Cómo se estudia? Bueno, a ver, ¿cuál es la otra pregunta? A ver si puedo hacer una respuesta. ¿Cómo es el sistema de aprobación en la universidad? ¿Cómo el sistema de Aprobación. de aprobar? Bueno, primero les quiero contar algo muy brevemente. Sí, yo empecé una carrera universitaria. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Me costó muchísimo cuando empecé la facultad, porque yo siempre les cuento que no entendía, hablaban los docentes, primero que es todo distinto, no hay timbre ni campana, uno decide cuando está en el salón, en clase, en el aula y cuando no. Había chicos y chicas de todos lados, de distintas provincias, de distintos países, de distintas sexualidades. Y yo, si bien terminé una escuela pública, la mayor parte de mi trayectoria secundaria la hice en una escuela de cura, donde eso de la diferencia no estaba muy bien visto. Y venía de un año y medio en el servicio militar, cuando estaba peor, aún peor visto. Lo que me pasó en la facultad es que al principio no entendía nada, no entendía dónde estaban los salones, qué horario era, por qué no tocaba el timbre. Y otra cosa que me pasó es que no entendía el 30% de las cosas que decían los docentes. No entendía las palabras, no las conocía. Y yo decía, gnoseología. Y yo me parecía que, bueno, no tengo nada que hacer. No es para mí. Y después me fui dando cuenta que los que estaban al lado tenían el mismo problema. Salvo algunos que parecía que sabían todo, pero esos fueron dejando en el camino. Así que al principio me costó y mucho. Iba con un diccionario y después a los 4 o 5 meses le empecé a agarrar la mano. Sí, dale, sigue con otra pregunta. ¿Cómo es el sistema de aprobación? Bueno, dependía. En esa época era solo por los primeros 3 años ibas y rendías un final, si estabas regular. Y en cuarto y quinto año había algunas materias que se rendían con lo que se llama coloquio, es decir, iba 3 o 4, presentabas un trabajo y después ibas como a defenderlo entre 3 o 4, en el grupo había hecho eso, pero básicamente iba a dar un examen final. Yo como no había sido un extraordinario alumno en la secundaria, tenía bastante... Lo bueno se transformó en algo malo, estaba acostumbrado a rendir materias, porque me llevaba muchas materias, muchas. Y entonces tenía cierta... que no me ponía tan nervioso a la hora de rendir un examen. Y como ustedes saben, tengo cierta facilidad de decir muchas palabras, algunas sin demás, pero no importa. Y eso siempre ayuda. En general me fue bien, después hubo exámenes que no, pero en general me iba bien porque no me ponía nervioso. Y yo sí veía que muchos
era tremendo. En esa época solo estudiamos con fotocopias que la vendía el centro estudiante a un precio relativamente accesible, pero no había como ahora la posibilidad de buscarlo en internet, ni mucho menos, pero bueno, era la manera. En general los que entienden dicen que es mucho mejor tener libros, pero bueno, en la universidad pasás por tantos libros que sería imposible comprarlos. Sí, al principio sí. Y después, bueno, empecé, lo que hacía era más leer y tratar de interpretar que estudiar de memoria. Pero al principio me costaba mucho, porque de esa época tampoco la secundaria salías con esto de saber estudiar. Eso se aprende en el camino. Cada uno va utilizando herramientas que le va sirviendo. Yo trataba de interpretar qué leía, básicamente era eso. ¿Estudiabas y trabajabas al mismo tiempo? En algunos periodos sí, pero la mayoría del tiempo por suerte no. Pero hubo periodos que sí, que trabajaba y estudiaba. ¿Cómo te organizabas para estudiar? Ya, estudiaba, prestaba mucha atención en clase y después estudiaba para los exámenes fundamentalmente o para los prácticos, pero en la facultad estudiaba bastante, porque básicamente me gustaba lo que estudiaba, eso no era tan difícil. ¿Lo que estudiaste te sirvió para mejorar tu vida? Y sí, me costó al principio encontrar la vuelta, pero sí, te abre más puertas, chicos, el estudio, digamos, un título te abre lo que yo recién decía, rápidamente, digamos, aunque no seas una persona brillante, un papelito que te acredita un título, lo que sea, y te abre más puertas que no tenerlo. Esa es la realidad, y lo dicen las encuestas, cuando vos vas a ver los ingresos por distintos sectores, que tuvo la posibilidad de acceder a algún tipo de estudio, ya es más fácil. Acá hay todo. ¿Estudiaste y dónde? Bueno, mi primer carrera la estudié en el ISET 18 y fue una tecnicatura, técnica superior en fotografía a los 19 años. Después estudié en la Facultad de Humanidades y Artes, el profesorado en Ciencias de la Educación, desde el 2001 al 2006. ¿Cuántos años te llevó a finalizarlo? Me llevó 5 años, la facultad me llevó 5 años. ¿Trabajabas y estudiabas? Sí, trabajaba y estudiaba. ¿De qué? Trabajaba en Musimundo, trabajaba 8 horas por día, era repositora y vendedora en la parte de música y solo tenía un franco a la semana. ¿Ejerces algún otro trabajo aparte de ser docente actualmente? No, actualmente no. ¿Y el de Musimundo fue tu único trabajo? No, tuve varios. Primero limpiaba casa, cuidaba niños, después trabajé en un videoclub y después trabajé en Musimundo, que fue mi primer trabajo en blanco. Y después me dediqué a estudiar y después de eso ya empecé a ejercer la docencia. En tus carreras, ¿cómo se estudiaba y cómo se aprobaba? En el caso de la tecnicatura, en ese momento la calificación era del 1 al 5. Cursaba todas las noches y se aprobaba con 3 o más. Tenías la instancia de promoción directa, podías promocionar una materia sin tener que rendir todo, o ibas directamente al final y rendías regular todo lo que habías dado en el año en una mesa de examen con tribunal. El coloquio era una instancia como más informal, donde había un trabajo prediseñado, preaprobado, y era simplemente socializarla con los compañeros, las compañeras y la docente o el docente que te tocaba en ese momento. ¿Cómo se obtenía el material de estudio? En el caso de la facultad, nos íbamos siempre a la fotocopiadora. En ese momento no existía la cuestión del mail, no todos teníamos mail, la tecnología no había llegado todavía a las casas de todos y todas, así que íbamos a la fotocopiadora de la facultad y lo sacábamos de ahí, era fotocopia de papel. ¿Cómo fue el cambio de empezar a ser docente? De dar clases. Primero fue con mucho temor, con mucha inseguridad, desconfianza, porque eran los primeros días, pero después cuando uno se va afianzando en este oficio que elige y del cual le resulta placentero, empezar a vivir de eso es como un viaje de ida, digamos. Vos no querés hacer otra cosa más. La pregunta, ¿dónde estudió y qué estudió? Bueno, la primaria la estudié en el Colegio San Ramón, secundario en el San Francisco de Asís, que era una escuela que era de mujeres sola y fue la segunda graduación, digamos, mixta de varón. Y después estudié educación física, el profesorado de educación física del Liceo número 11, allá en el hipódromo, en la ciudad de Rosario, todo Rosario.
¿Por qué eligió esa carrera y cuántos años le llevó? Mira, yo elegí esa carrera porque al principio cuando vos llegás al profesorado te preguntan ¿por qué eligió esa carrera? Y todos decimos pues nos gustan los deportes. En realidad era por eso, porque me gustaban los deportes. Pero después era porque me di cuenta que yo ya daba clases de fútbol y me gustaba enseñar. Entonces más que nada fue por esas dos cosas, porque me gustaba enseñar y porque me gustaban los deportes. Y tardé 4 años. 4 años. Sí. ¿Trabajaba y estudiaba? Sí. Trabajé, pero un trabajo light, de cadete, los fines de semana nada más. En la semana no, solamente estudiaba. ¿Ejerce algún otro trabajo o no? En la parte no formal, yo trabajo en el fútbol del salón. En la parte no formal. ¿Cómo estudiaba? ¿Cómo se aprobaba eso que hacía? Y teníamos la parte práctica y la parte teórica. Así que teníamos que rendir con ustedes las distintas materias, pero al ser materias teórico-prácticas también teníamos que tener buena práctica para poder aprobar. ¿Cómo se orienta el material de estudio? No, el primer día me acuerdo, de la primaria no me acuerdo nada. Del secundario me acuerdo nervioso porque yo sabía que éramos pocos varones. Y muy nervioso, no podía hablar, me temblaba la voz. Y en el terciario también, me acuerdo, fui solo, me fui a anotar solo. Y después fui solo y eran cursos muy grandes, te estoy hablando de 50 aulas de 50 personas. También muy nervioso y había que presentarse. ¿Y qué sintió al terminarlo, finalizar todo? Mira, siempre eso también me lo acuerdo. Sentí que era algo que mi mamá y mi papá me habían pedido que por favor estudie y que lo supere. Entonces cuando terminé sentí eso, como que le había dado un regalo a mis padres, pero también me había servido una herramienta para mí para poder trabajar. Bueno, muchísimas pero gracias. vamos a la última pregunta. ¿Cómo se obtiene el material de estudio y cuál fue el cambio de empezar? ¿Cómo se obtiene el material de estudio? ¿Cuál fue el cambio de empezar? Bueno, el material, no sé si el material de estudio, cuando yo estudiaba o dando clases, pero bueno. En internet, como siempre, pues yo ya era una época que ya se utilizaba el internet, o yendo a la biblioteca. Íbamos mucho a la biblioteca acá del barrio o del mismo profesorado. ¿Y cuál fue el cambio de empezar a dar clases? Y empezar a dar clases, no sé cuál fue el cambio, fue grande obviamente, porque pasar de ser alumno a estar con alumnos. A mí me pasó que yo me acuerdo que jugaba al fútbol y le di clases a un compañero mío de fútbol, en el secundario. Yo tenía 20 y pico de años y a lo mejor vos tenés mi edad, tenía la edad de ese chico en ese momento y yo fui el profe. Fue lindo también, pero bueno, un cambio grande porque tenés que, por ahí en algún punto, ya cambiar de rol. Vos no sos mal compañero, sos en ese momento el docente. Claro. Así que también es lindo, una linda experiencia. Bueno, la verdad que muy bueno. Muchísimas gracias por compartir un momento y por ponerle toda la onda. Muchas gracias, sigan pensando, que bueno eso. ¿Qué estudió y dónde? Bueno, yo estudié diseño equitacional en el ICEF 18. Después una licenciatura en la UNR que es sobre diseño de equipamiento arquitectónico urbano. Y después hice la pedagógica para poder dar clases, materias pedagógicas. ¿Por qué eligió esas carreras? Yo elegí diseño porque me había dado cuenta que me gustaba más las carreras relacionadas a lo práctico y esto de crear, relacionado a la creación de cosas, a lo artístico también. ¿Cuántos años le llevó finalizarlas? Y en total estudié 7 años y medio. ¿Trabajaba y estudiaba? Sí. ¿Y qué trabajaba? ¿De qué trabajaba? Me dedicaba a la tapicería, que está relacionada al diseño.
Bueno, y en un momento también hacía encuestas políticas, me iba a los pueblos a hacer encuestas los fines de semana, así que hacía de todo un poco. Pero con eso, bueno, me pagaba los estudios. ¿Y cómo se estudiaba y cómo se aprobaba? Y dependía de la materia. Había materias que eran más teóricas y después había materias que eran más prácticas y se aprobaban a través de proyectos. ¿Cómo obtenían material de estudio? No, era bibliografía que nos daban los docentes, que o sea, sacábamos fotocopias, estudiábamos por medio de cuadernillos. Y para lo práctico era, bueno, más que nada a través de láminas, maquetas, básicamente eso. ¿Cómo fue el cambio de empezar a dar clases? El cambio fue como, a ver, en realidad fue algo nuevo. Fue algo nuevo y que, bueno, quería, siempre me gusté enseñar y explicar. Y dije, bueno, ahora lo voy a llevar a lo concreto, a una escuela. Y bueno, cuando arranqué dije, esto va a ser complicado. Pero no, me gustó y bueno, por eso estoy hasta ahora. ¿Cómo se sintió el primer día? Al principio un poco nervioso, porque encima eran chicos que ya eran quinto año, eran chicos grandes. Pero bueno, me sentí igual cómodo porque los chicos ayudaron ese día. En realidad después los nervios se fueron yendo. ¿Cuál fue la primera escuela en la que empezó a dar clases? La escuela secundaria, que es la Margarita Massa, está en calle French, casi Avellaneda. La última es, ¿qué sintió cuando terminó su carrera, cuando se recibió? Satisfacción, porque bueno, fue un esfuerzo que uno hace, porque trabajar y estudiar no es fácil. No es imposible, se puede, pero bueno, satisfacción. Bueno, hola Daniela. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Le vamos a hacer unas preguntitas para una encuesta que estamos haciendo acá en la escuela. Bueno. ¿Dónde estudió y qué estudió? Yo estudié el secundario, la escuela se llama Nuestra Señora de Guadalupe, está en la avenida Alberdi, y después el profesorado de Ciencias Naturales. ¿Por qué eligió esa carrera y cuántos años le llevó finalizarla? Elegí la carrera porque me gustó durante todo el secundario las materias orientadas hacia la biología, la química, la física, era lo que más me gustaba. Y yo la estudié en los 4 años y medio que es la carrera, pero anterior a este profesorado yo había estudiado 2 años de medicina, que no lo terminé, y después de medicina empecé el profesorado. ¿Trabajaba y estudiaba? Sí, hice todo el profesorado trabajando. ¿Ejerció algún otro trabajo? Sí, durante todo el profesorado yo trabajé en otra cosa. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se aprueba? Yo creo que para estudiar primero te tiene que gustar lo que estudias. Y estudiar hay que entender, como aprenderse un cuentito de lo que vos decís. No memorizar, sino entender. Que yo pueda contártelo a vos, que pueda contárselo a otro. ¿Cómo se obtiene el material de estudio? Y ahora hay muchas formas, mucho más accesibles. Tenemos internet, lo podemos encontrar por muchos lados. En mi época eran libros, fotocopias. Eso era básicamente. ¿Cuál fue el cambio de empezar a dar clases? Para mí fue un cambio muy grande. Yo empecé a trabajar de grande en esta profesión. Trabajé muchos años en otra cosa. Después me quedé en mi casa cuidando a mis hijos y hace unos pocos años que estoy como docente. Para mí fue un cambio muy positivo, era algo que quería hacer y me estoy muy contenta de hacerlo. ¿Cómo se sintió el primer día? Y hablando acá con los chicos del primer día de clases de ellos, yo también me sentí con un poco de miedo, de expectativa. Todos los sentimientos que ellos pusieron de su primer día de clases, más o menos lo que yo sentí el primer día que vine a dar clase también. ¿Y cómo se sintió cuando terminó? Contenta, feliz. Bueno, muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes. Una entrevista a la exalumna actual profesora de la Escuela Comendador Rosa, 1908. ¿Tu nombre? Lina Buffarini. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta. ¿Estudió alguna carrera superior universitaria?
secundaria? Sí, estudié una carrera superior que es terciaria, el profesorado en biología. Segunda, ¿cómo se estudia en ese nivel superior, la universidad? En realidad el profesorado es una carrera no universitaria, es un poquito parecido a lo que es la secundaria, con algunas exigencias un poco más duras, pero el sistema es bastante parecido, aparte como es un profesorado, las normas son más o menos iguales, teníamos un horario con recreos, cursábamos todos los días, un montón de materias y bueno, los profesores también nos daban, varios profesores nos daban distintas materias, se creaba todo un vínculo muy lindo como pasa acá en la escuela. ¿Cómo es el sistema de la aprobación? Y el sistema de aprobación depende de cada materia, cada profesor dicta su materia y decide si vos aprobás con parciales o si además de los parciales después tenés que rendir un final, que es estudiar toda la materia completa y dar un examen oral o escrito y sacar un puntaje que mínimamente tiene que ser el 70% de la evaluación aprobada. ¿Es fácil obtener la materia para el estudio? La materia... El material. Ah, el material en la carrera. Sí, porque los profes son bastante accesibles. Como era una carrera, yo elegí estudiar en el sistema público, no en el privado. Los profes eran accesibles en cuanto a que podías sacarte fotocopias de los libros o ir a alguna biblioteca pública y sacar fotocopias. No hacía falta comprar demasiadas cosas ni libros que eran muy costosos. No, fue bastante accesible en ese sentido. ¿Qué cosas nuevas tuvo que aprender al entrar a la institución? Muchísimas. Sobre todo a tener un método y una constancia de estudio de todos los días, sentarse varias horas, con paciencia, leer, estudiar, aprender por ahí a leer grandes cantidades de información, que si bien en la secundaria yo estudiaba mucho, no era el mismo volumen de cantidad de información que cuando vas a una carrera de nivel superior. Tenés que leer libros enteros, tenés que leer capítulos, estudiar para parciales que son muchos temas complejos. Entonces por ahí técnicas de estudio como hacer cuadros comparativos. ¿Te costaba estudiar? Yo tenía mucha voluntad, me sentaba y estaba horas hasta que no lo aprendía o no sentía yo que estaba segura de saber, no paraba. Pero por ahí sí tenía dificultades porque eran temas a lo mejor que nunca había visto, que eran complejos y me costaba, a mí personalmente, intelectualmente. Pero sí tenía mucha voluntad y estaba muchas horas estudiando, preparando resúmenes, leyendo. Sí. ¿Estudiabas y trabajabas al mismo tiempo? Por suerte tuve la suerte y la gracia de que mi papá me quiso bancar la carrera y no trabajé. Mientras estudié, me dediqué solo a eso, a estudiar. ¿Cómo te organizabas para estudiar? Yo siempre fui amante de la noche, entonces estudiaba de noche. Cuando todos dormían, yo me subía a mi cuartito en la terraza y con el mate y la perra y estaba ahí las horas estudiando hasta que veía la claridad y ya los ojos no me daban más y me iba a dormir. ¿Lo que estudiaste te sirvió para mejorar tu vida? Por supuesto, sin duda. Ahora tengo independencia económica, además de todo lo que amplía tu visión del mundo, el tema de leer, estudiar y conocer cosas que nunca te hubieras imaginado, te abre la cabeza y te cambia la vida sin duda, 100%. Y la independencia económica es algo que es necesario, que sos libre, digamos, libre de decidir qué haces con tu plata, con tu tiempo, con tu vida, y sí, sin duda. Feliz. Bueno, te vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo te llamas? Horacio. ¿Estudiaste en la universidad? Así es, estudié en la universidad, en la Universidad de Salvador. ¿Cómo eran los horarios? El horario es muy adaptativo, uno puede acomodar y elegir el horario en cualquier universidad, en la Universidad Nacional de Rosario también. De manera que eso no es un problema si uno realmente quiere estudiar. ¿Trabajabas mientras estudiabas? Sí, yo siempre tuve que trabajar porque no tenía otra manera de costearme los estudios. ¿Se te hizo difícil acostumbrarte al ambiente y a la manera de manejarte en la universidad?
En realidad no es difícil, es extraño y sorprende. Uno se ve sorprendido porque cuando termina quinto se cree que sabe todo y cuando llega a la universidad, en el primer año, en el primer trimestre, en el primer examen parcial que te toman, te das cuenta que no sabes nada. Pero una vez que aprendes y que le tomás el ritmo de las horas de estudio, es una maravilla. ¿Cómo son las pruebas ahí? ¿Cómo se aprueban las materias? Cada materia depende de la materia que sea y depende del profesor. Hay materias anuales y hay materias cuatrimestrales. Algunas se promueven simplemente aprobando exámenes parciales y otras tenés que aprobar un examen parcial en el primer cuatrimestre, otro en el segundo cuatrimestre y finalmente dar un examen final en el que reúne toda la materia y uno tiene que saber la materia completa para aprobar. ¿Se te hacía muy difícil tomar apuntes? No, al principio cuesta porque no tenemos nosotros la costumbre. Cuando terminamos la secundaria no estamos acostumbrados a tomar nota de una persona que está hablando, pero después cuando vas a la universidad te acostumbras. Ya en segundo año prácticamente podía, la clase que el profesor estaba hablando, podía tomar nota de lo más importante obviamente, pero me quedaba la clase completa. ¿Te dan la posibilidad de tener una beca? Sí, siempre ha habido oportunidades de beca, pero eso depende mucho del gobierno que esté y de la decisión que tenga de apoyar la gestión educativa. Cuando a mí me tocó no era el caso, no había becas y yo tuve que trabajar. ¿Cómo te arreglabas para estudiar si tenías que trabajar? Es difícil porque uno se queda sin fines de semana, se queda sin feriados y muchas veces a la noche, aunque esté cansado y el otro día tenga que trabajar temprano, se queda hasta tarde de la noche haciendo resúmenes o estudiando. ¿Y cómo fue tu experiencia ahí? A mí me encantó, yo siempre me gusta decir que la etapa universitaria, de estudios universitarios, debe haber sido de las más lindas y las mejores de mi vida, porque uno tiene tiempo, tiene amigos, tiene un montón de cosas para hacer y tiene mucha energía, mucha vitalidad y comparte, además del estudio, asados, salidas, conoce infinidad de personas del ambiente político, cultural, estudiantil. La verdad que es una belleza la vida universitaria. Cuando terminaste tu carrera, ¿fue fácil conseguir trabajo? En mi caso sí, porque yo ya estaba trabajando. Yo estudié una carrera docente y mientras estudiaba, trabajaba dentro de la vida educativa de la escuela media. Yo era preceptor y entonces fue fácil después ir consiguiendo trabajo. Depende un poco de lo que cada uno estudie y de la profesión que tenga y sobre todo de lo que uno quiera, lo que está haciendo. ¿Qué aconsejarías a los que recién empiezan? A los que recién empiezan, lo que les aconsejo, la verdad, lo más importante, disfrútenlo, porque cuando terminen la vida universitaria, igual que cuando terminen la secundaria, van a decir, uy, qué lindo que estuvo esto, qué buen paseo que fue. Imagínense como lanzarse en un paracaídas y cuando uno tiene todas las preocupaciones y todo el miedo. Y cuando estás ahí es lo mejor que hay. Cuando termina así, uy, ya se terminó, qué pronto. Y después la vida tiene montones de compromisos y cosas que son mucho más serias y más dificultosas. ¿Cómo te decidiste por la carrera que elegiste? No fue sencillo, en realidad me terminé de decidir con el tiempo y una vez que empecé. Yo estudié filosofía y no estaba muy seguro. Cuando empecé a estudiar y a profundizar la materia y a estudiar más de filosofía me gustó más. ¿Estuviste cerca de dejar la carrera? No, nunca jamás. Sí tuve que posponerla por cuestiones familiares, porque me casé, porque tuve hijos entre medio y tenía que trabajar más horas, entonces me tomó más tiempo hacerlo, pero nunca se me pasó por la cabeza abandonar. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mariana Tolini. ¿Estudiaste en una universidad y en cuál? Estudié en un profesorado, en el Olga Cosetini. Estudié profesorado en matemáticas, física y cosmografía. ¿Y cómo eran los horarios? Estudiaba a la mañana. ¿A la mañana? ¿Y trabajabas mientras estudiabas? No trabajaba. ¿Se te hizo muy difícil acostumbrarte al ambiente y a la manera de manejarte? Y al principio cuesta, sobre todo en primer año, ahí te cuesta adaptarte a los ritmos, a cosas que son diferentes al secundario, ¿no? Sí. Pero después uno se va acostumbrando. ¿Se te hacía muy difícil tomar apuntes dentro de la universidad? Y también, al principio cuesta, porque uno no está acostumbrado. En la secundaria, por lo menos antes, no sé ahora ustedes, antes no estábamos tan acostumbrados a tomar apuntes y costaba.
¿Cómo te arreglabas para estudiar si tuviste hijos y trabajabas o no tuviste hijos? No, en ese momento no. No. Estaba soltera y me dedicaba nada más a estudiar. ¿Cómo fue tu experiencia dentro de la universidad? Fue buena, muy buena. Cuando terminaste la carrera, ¿fue difícil conseguir trabajo? Y un tiempito sí, pero bueno, siendo profesora se empieza haciendo reemplazos, hay que adaptarse a que los chicos se portan mal cuando uno es reemplazante, pero digamos que no fue tan difícil conseguir trabajo. ¿Qué aconsejarías a los que recién empiezan? A los que recién empiezan, en el secundario o a la facultad, que sean perseverantes, que no se dejen impactar por ahí con lo primero que uno ve, que por ahí se asusta, que uno se acostumbra a otros ritmos y que se puede terminar de estudiar, se puede recibirse, hay que esforzarse seguramente. ¿Cómo te decidiste por la carrera que elegiste? En realidad había empezado estudiando analista de sistemas, hice un año y no me gustó, entonces me cambié a lo que debería haber empezado a estudiar en un principio, que era lo que más me gustaba, que era profesora de matemáticas. ¿¿Estuviste alguna vez cerca de dejar la carrera? No, bueno, la que dejé fue esa, la que empecé, Sí. que hice solo un año, después no, el profesorado no fue definitivo. Bueno, gracias. ¿Cómo te llamas? Jimena Barroso. ¿Estudiaste en una universidad? Sí, yo estudié en la Universidad Pública acá en Rosario, en la Facultad de Humanidades y Artes, en la Escuela de Historia. ¿Cómo eran los horarios? Y nosotros el único horario que teníamos era a la tardecita noche. Íbamos o 5 o 5 y media de la tarde hasta las 11 de la noche estábamos en la facultad. ¿Trabajabas mientras estudiabas? Los primeros años no, hasta tercer año no trabajé. Los últimos, de cuarto y quinto y lo que me quedó, sí trabajaba en una oficina de avisos clasificados del diario La Capital. Eso hacía a la mañana. ¿Se te hizo difícil acostumbrarte al ambiente y a la manera de manejarte en la universidad? Y sí, porque yo venía de una escuela chiquita, secundaria, en donde todos te trataban por tu nombre, te cuidaban, te controlaban lo que hacías, y de repente en la facultad éramos pocos, porque en esa época éramos 4 o 5 los que estudiábamos historia nada más, pero nos costó tomar el ritmo, ver cómo era, que los profes no te conocían, que no sabías a qué oficinas ir de la facultad para explicar o para que te expliquen algo. Entonces sí, el primer año me costó más, después no, me encantó el ritmo de la facultad. ¿Se te hacía difícil tomar apuntes? No, porque yo estaba acostumbrada, me gustaba y escribía rápido y le prestaba atención a los profes y me gustaban los temas, salvo historia de Asia y África, que nunca me gustó, en todas tomaba bien apuntes. ¿Tuviste hijos mientras No, estudiabas? yo no tuve hijos. ¿Cómo te arreglabas para estudiar y trabajar? A la mañana, primero que ya estaba en cuarto año, entonces ya tenía más o menos cierto ritmo de estudio, no era el primer año en la facultad. Después trabajaba a la mañana hasta la 1 del mediodía nada más. Y a la 1 del mediodía me iba a mi casa, estudiaba y generalmente a las 6, 6 y media me iba a la facultad. Volvía de la facultad y si me quedaba algo seguía estudiando hasta las 2, 3 de la mañana. Y si no, me levantaba muy temprano, a las 5, 5 y media, y estudiaba ese rato hasta las 9 que iba a trabajar. Y trabajaba casi enfrente de mi casa, entonces no perdía tiempo ni yendo ni viniendo del trabajo. ¿Cómo fue tu experiencia? Me encantó, la etapa de la facultad a mí me encantó, fue la más linda de todas las etapas, porque uno no solo aprende un montón, lee, estudia, trata con un montón de gente muy diferente, entonces es una de las etapas más lindas que se las recomiendo a todo el mundo que lo haga. Cuando terminaste tu carrera, ¿se te hizo difícil conseguir trabajo? Sí, creo que estuve como un año más trabajando en la oficina esa y recién después del año
debo haber empezado a trabajar en algunas escuelas y lo primero que hacía era ir a trabajar a una escuela en Totoras, así que me levantaba a las 5 de la mañana para tomarme el colectivo e ir hasta allá, a ese pueblo. ¿Alguna vez estuviste cerca de dejar la carrera? No, porque me gustaba muchísimo. Por más que sufría a lo mejor en algunas materias o en algo que no te gusta, porque por más que uno estudie lo que le gusta, hay alguna materia que te parece fea o algún profe que no te aguantás, pero como yo quería estudiar historia y bueno, no lo dudaba, sí o sí siempre seguía. ¿Qué aconsejarías a los que recién empiezan a estudiar en una facultad? Que no flaqueen, que sigan para adelante, que salvo que no te guste para nada la carrera y que se hayan dado cuenta que era un error y puedan elegir otra cosa, pero si no, que le den para adelante porque es una de las etapas más lindas y en donde más van a disfrutar del estudio, de la amistad, de ese ambiente de facultad, de conocer un mundo distinto que a lo mejor en la escuela secundaria uno lo tiene más chiquitito o más acotado. ¿Cómo te decidiste por la carrera que elegiste? No, porque siempre me gustó historia. No se me ocurrió otra cosa. ¿Era eso o era ciencias políticas? Y bueno, no, me gustaba mucho más historia, así que nunca lo dudé. Creo que desde el primer año del secundario que me gustaba y dije voy a estudiar esto. Bueno, gracias. Vamos a entrevistar a una profesora de la escuela número 408. ¿Su nombre? Mi nombre es Sandra Noemí Segueso. Primer pregunta. ¿Estudió alguna carrera superior o universitaria? Estudié una carrera terciaria, profesora de geografía. ¿Cómo se estudia en ese nivel superior? Y bueno, el estudio no es igual que la secundaria, hay que dedicarse más, profundizar los temas, investigar. Y más en mi época, donde todavía no existía la computadora, no había internet, por lo cual había que recurrir a las bibliotecas, buscar libros, mucha información que hoy en día está al alcance en un celular. Y antes había que movilizarse, ir a las bibliotecas grandes para conseguir esos apuntes. Es decir, que fue un poco complicado en esa época estudiar, no era como ahora que es todo más fácil. ¿Cómo es el sistema de aprobación? Ahora, en esa carrera que usted hizo. bueno, cuando yo estudiaba el puntaje era de 1 a 5, se aprobaba con 2 y 5 era como si fuera un 10 ahora. Pero bueno, para sacarse un 2 había que estudiar, había que tener un elevado conocimiento, porque no era así fácil. Aparte, bueno, los exámenes eran mucho más superiores que lo que hacíamos en la secundaria. Por eso a veces en la secundaria uno tiene miedo y no está acostumbrado a estudiar tanto. Por eso es bueno que ya comiencen a practicar desde la secundaria, estudiar y investigar muchos temas. ¿Se le hizo fácil obtener el material para el estudio? No, como te decía antes, no se me hizo fácil, porque yo encima vivía en Granadero Baigorria, me quedaba muy lejos todo, tenía que ir caminando hasta el control, que era en esa época, bueno, el control policial, para poder tomar un colectivo que iba al centro, porque antes no había tantos colectivos como ahora, tantas facilidades. Y de esa manera llegar al centro, a una biblioteca o a la casa de algunas amigas que por ahí podían conseguir materiales, es que no era sencillo comprar tampoco esos libros, porque eran muy costosos. Y como ya te digo, no había internet, había que investigar y conseguir los apuntes en diversos lugares de la ciudad. Claro. ¿Qué cosas nuevas tuvo que aprender al entrar a la institución? ¿En el terciario te referís vos? Sí. Bueno, lo más importante es ser más sociable, porque a ver, yo por ahí era muy tímida, no hablaba mucho con toda la gente y para poder conseguir cosas, material, información y aparte para estudiar teníamos que ser más unidas y tener muchos amigos y ser más sociables. De esa forma nos reuníamos una vez por semana para los exámenes, porque teníamos parciales y bueno, tuve que empezar a moverme más en la ciudad también. ¿Le costaba estudiar? No me costaba estudiar, sobre todo las materias que yo me gustaban mucho, que eran justamente las específicas de geografía. La que más me costó era una que era más tipo matemática, donde, bueno, los números nunca me llevé muy bien con eso, pero así todo lo saqué adelante. ¿Estudiaban y trabajaban al mismo tiempo? Yo, cuando empecé a estudiar, trabajaba, pero después me habían hecho un ofrecimiento en el trabajo, que si yo quería seguir trabajando tenía que dejar de estudiar.
Y gracias a mis padres, sobre todo a mi papá, pobre, que él me aconsejó mucho, me dijo, no, vos no quiero que sigas trabajando, seguí, dedicate al estudio. Y gracias a él voy a seguir estudiando, ¿no? Porque si no, en el momento me entusiasmaba la idea también de trabajar y tener plata. Pero bueno, mi decisión fue hacerle caso a mis padres, que hoy la verdad que no me arrepiento y se los agradezco a ellos. ¿Cómo te organizabas para estudiar? Bueno, yo estudiaba por la mañana, porque yo iba a la escuela a la tardecita. Entraba a las 5 de la tarde, ya me iba de mi casa, es decir que tenía toda la mañana para estudiar. Yo me levantaba temprano y estudiaba, hacía mis apuntes. Y como siempre me gustó la docencia, yo hacía como que hablaba, como que le hablaba a mis alumnos, lo agarraba a mi hermano, a mi primo, a todos los parientes lo agarraba de alumno y siempre le colgaba un mapa y les enseñaba. ¿Lo que estudiaste te sirvió para mejorar tu vida? Lo que estudié me gustó más que para mejorar mi vida, para complementar mi vida, porque siempre me gustó lo que es enseñar. Yo en un principio iba a ser maestra jardinera, después, es decir, siempre fui orientada por la educación, por lo que era una escuela, pero después me gustó mucho la geografía en secundaria. Tuve una profesora que ella me habló mucho de la escuela donde estudié, el profesorado número 16, que era una escuela pública que recién se abría y que estaba esta carrera, y la verdad que me gustó y pensé, bueno, qué lindo enseñar geografía en la secundaria, y ahí me entusiasmó. Siempre me gustó lo que era la naturaleza, los paisajes, los lugares, y bueno, así fue como se hizo. Muchísimas gracias.